Bien, hoy día en el Diario del Comercio aparece publicado un comunicado de Eliodoro Mayorga Alba, el ministro de Energía y Minas, en defensa de mi honor y la verdad. Tanto en el tema del supuesto lobby a favor de la petrolera Carún como respecto de supuesto, dice, conflicto de intereses por el caso Interoil, que son dos casos que ya hemos discutido con él acá en este programa. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por nuevamente darme esta oportunidad de dirigirme a sus televidentes. Bueno, veo que usted ha decidido dar la batalla, pero con todo. Mire, se lanza usted al Congreso mañana con lanza en ristre. ¿Ah? No, yo creo que cuando uno cumple cosas, cuando uno trabaja, no tiene por qué temer. Yo creo que los casos han sido analizados, la documentación existe, tenemos todo para responder a las preguntas de los 3 pliegos que han sido formulados. Bueno, hoy en Perú 21 hay una información nueva, dice: documentos complican más situación del ministro Mayorga. Y ahí se presentan 2 casos, uno que el 19 de marzo, es decir, justo antes me parece, no, ya usted era ministro, ¿no? Así es, yo era ministro desde el 24 de febrero. Recibió a un tal Carlos Gomero, socio de Laub y Quijandría, es decir, del estudio al que usted pertenecía, y este señor en la tarde regresó con Anthony Laub a un almuerzo, estuvo con Julio Icaza, que era un empleado de Perú Petro, con Pedro Tuset, presidente de Petroperú. Entonces, en ese almuerzo, la presunción es que ahí vieron el tema de Interoil, porque, y según García Belaunde, pues lo buscaron ellos para salvar su bono de éxito, pues habían perdido el arbitraje, es decir, Laub y Quijandría habían perdido el arbitraje. Jaime, verdaderamente la presunción y la manera como se presentan las cosas en esta prensa es verdaderamente preocupante. O sea, una conversación con personas que conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Julio Icaza lo conozco de la época que trabajábamos en Camisea, en el año 85, Pedro Tuset lo conozco de los años 70, cuando hemos iniciado mi carrera, a Anthony y a Gomero los conozco pues a un buen tiempo. Nos sentamos a conversar de tantos problemas que hay en el sector. De ninguna manera se habló del caso Interoil. Y cómo presumir de que al día siguiente, ¿no?, el día 20, el directorio de Perú Petro, formado por 5 personas, en base a informes que habían sido preparados, decidía de que había mérito para este contrato de 1 año que permitía la liquidación de esas operaciones. La verdad que, ¿cómo es que uno puede extrapolar de lo que es una reunión de personas, amigas, en el ministerio? O sea, esto no era en la calle, esto era en el ministerio, donde las conversaciones están grabadas y donde uno conversa temas generales. ¿Están grabadas las conversaciones? Muchas las tenemos controladas. Pero filmamos a todo el mundo lo grabamos. Sí, seguro. Yo ni he pedido esas cosas, ¿no, Jaime? Pensar de que uno va a decidir por personas tan honorables como son los miembros de un directorio de Perú Petro. Yo creo que... Pero el directorio de Perú Petro al día siguiente decidía el tema... Sí, Interoil. Yo ni sabía, o sea, el directorio se reunía en sus sesiones normales de trabajo y estaban preocupados por tener los documentos listos al día en que se diese el laudo. No sabíamos qué día tampoco. Entonces, la verdad que los periódicos se extrapolan de una manera que uno se queda perplejo. Bueno, el otro caso que se menciona acá es que esto tiene que ver con el reglamento de la ley de modernización de la refinería de Talara. Dice que se contrató el ministerio, en fin, o Petroperú, no lo sé, contrató a Laub y Quijandría en enero de ese año para que elaborase, entiendo, el proyecto de reglamento, en fin, o un informe sobre el reglamento, y usted participó en la elaboración de esa propuesta de reglamento como Laub y Quijandría, y luego ya como ministro, al cabo de 2 o 3 meses, pues promulga ese reglamento preparado en buena cuenta por usted mismo cuando era miembro de Laub y Quijandría. El contrato es un contrato que Petroperú avanza, ¿no? Petroperú está preocupado cómo va a aparecer su futuro. O sea, la ley, usted recuerda esa discusión de la ley 3130, en la cual se habla de candados, ¿no? Se habla que Petroperú no puede hacer tal cosa, tiene que limitarse a cumplir ciertas actividades y nunca poder en peligro el repago del financiamiento de la refinería. Bueno, ese contrato viene a la Quijandría, se comienza a analizar, me toca pasar a ser ministro,
y después de varias semanas retomamos el tema del reglamento y lo retomamos en el seno del ministerio. Una cosa es lo que un consultor puede especular dentro de lo que son los límites que señalaba esta ley, y otra cosa es las sesiones de trabajo que se han tenido, sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, para dar forma final a este reglamento. Ahora, es el reglamento de la refinería, de la... Claro, de todo lo que es esta ley 3130, que fija las condiciones del repago, del financiamiento, y fija las condiciones de lo que podría ser el plan de reorganización de Petroperú. Mire, que existan ciertos párrafos, que existan cierta coincidencia en ciertas cosas, es normal. O sea, una ley dentro del contexto actual, dentro de los candados y limitaciones, tenía un solo desenvolvimiento posible. Ahora, que de ahí se diga de que uno hace un trabajo, pasa a ser ministro y lo firma, yo creo que eso es también una extrapolación muy grande. Que uno tenga coherencia, eso también es normal. O sea, si uno opinaba como consultor que este era lo justo, que esta es la manera racional de hacer las cosas, y después parte de estas cosas se retomen en el reglamento, ¿no le parece que sea lo más normal y natural? ¿Qué de raro hay en eso? La verdad que uno se queda perplejo. Las acusaciones de ciertos periódicos demuestran pues una mala fe y bastante mala información, ¿no? Bueno, hay preguntas en la interpelación que le van a hacer mañana. Por ejemplo, hay una: diga usted si a la fecha Interoil ya pagó los más de 90 millones de dólares que valdría el petróleo que extrajo sin tener contrato. Mire, durante el tiempo que pasa entre el periodo entre la fecha del contrato original y la fecha a la cual se da el laudo, unos meses, Interoil sigue produciendo. Durante todo ese periodo el contrato sigue vigente tal cual. Obvio, para que Interoil siga trabajando tiene que pagar todo lo que tiene que cumplir con sus obligaciones, sus derechos de superficie, regalías del 50%, tiene que pagar los costos, tiene que pagar sus servicios, tiene que pagar sus impuestos, y todos esos pagos están registrados. Es a partir de 190 millones que se cumplen con todas estas obligaciones. Entonces, pensar de que se va a tener una medida de contracautela que permita recuperar 90 millones de dólares, parece que es una exageración. Yo creo que no es la obligación del Ministerio seguir estas cosas, esta es la obligación de Perú Petro, y ellos han iniciado el proceso que debe llevar a una definición de si hay daños y perjuicios. Proceso judicial. Un proceso judicial, así es. Diga usted si es cierto que Luis Ortigas de Perú Petro propuso hacer una licitación entre los operadores en Talara para este contrato temporal. ¿Por qué cambió de opinión? Es decir, claro, este contrato temporal de un año, ¿no es cierto? Claro. Que aparentemente Ortigas había propuesto hacer una licitación para ese contrato. O sea, Ortigas explica esto, ¿no? Él dice que frente a la decisión de tener que buscar una salida, digamos, de continuidad de la operación, él analiza los diferentes operadores y declara, ¿no? Hay declaraciones muy precisas de él a lo largo de todos estos meses, el cual dice que él analiza las diferentes operaciones que existen, ¿no? Pero se pregunta si Graña y Montero, si Petromón, si Zapet, si los operadores que existen son capaces de tomar esta operación. Piensa que quizás Petroperú, pero ninguna cumplía con los requisitos que eran necesarios para tomar inmediatamente la operación y asegurar que no había caídas en la producción. Y esto es parte de un análisis técnico y económico que se hace al interior del Perú Petro, que se revisa en la gerencia de Perú Petro y que el directorio aprueba. Y que demuestra que esta era la mejor medida, que el haber buscado otro operador y ponerlo a trabajar por un año hubiera sido en condiciones o más onerosas o con un gap de tiempo que hubiera significado una caída de producción. Entonces, la idea de que él a un momento pensó que se debía licitar, quizás la tuvo en algún momento, pero en todas sus explicaciones él muestra que ha evaluado alternativas y que ha escogido la que parecía al directorio la más razonable. Ahora, estamos en un problema, ¿no? En un problema porque, digamos, hay 27 proyectos hidrocarburíferos paralizados por razones de fuerza mayor. No hay, o hay cada vez menos inversión minera nueva, digamos, importante. Y bueno, es verdad, porque los grandes proyectos están paralizados, como Conga, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, digamos, lo paradójico acá es, necesitamos un ministro
que facilite las cosas, que facilite la inversión, que simplifique los trámites, que, en fin, pero eso en su caso se confunde con lobby. Entonces, necesitaríamos un ministro como usted, pero cada vez que se facilite, que se haga lo que se necesite hacer, que es facilitar precisamente la inversión, simplificando, reduciendo cargas, obligaciones, eso va a ser visto como un lobby exitoso. Mire, yo creo que hemos dado muestras durante estos 6 meses que yo estoy en el ministerio, de que si uno se propone trabajar con seriedad, que si uno monta los equipos necesarios, que si uno actúa con rectitud y sigue los procedimientos tal cual, se pueden destrabar y sacar adelante muchas inversiones. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para la modernización de la refinería, para el gasoducto, para la línea eléctrica de Moyobamba a Iquitos, para Tía María, para Pampa de Pongo? O sea, hay una serie de proyectos que se han sacado en estos 6 meses, simplemente el resultado del trabajo que hemos venido haciendo aquí en el ministerio. Y yo creo que esto lo podemos seguir. En particular, hemos comenzado a llegar a consensos muy importantes con el Ministerio del Ambiente. Ayer estuve inaugurando Expomina, y la verdad es que me quedé sorprendido de ver delegaciones de 27 países acá en Perú, ver la cantidad de inversionistas, la cantidad de empresas que ofrecen servicio al sector minero. O sea, yo creo que hay detrás todavía una pujanza muy grande. Estaban los embajadores de China, de Canadá, de países que están invirtiendo seriamente aquí en el Perú. Yo creo que la tarea nuestra es seguir en esta línea. Pero ¿cómo vamos a hacer para simplificar las cosas? Colombia, por ejemplo, ha tenido un desarrollo espectacular de su sector petrolero en los últimos 10 años, porque precisamente simplificó procedimientos, etcétera. Es decir, la famosa permisología o permisomanía o permisopatía, digamos, ha sido radicalmente reducida ya. Acá no, entonces aquí se necesita todavía la reforma de fondo. O sea, por ejemplo, hemos concluido el reglamento ambiental minero, ¿no? Todavía seguimos trabajando en el reglamento de hidrocarburos. El reglamento minero es un reglamento necesario desde hace mucho tiempo. El que existía tenía 20 años, y en 20 años pues la minería ha evolucionado mucho, como han evolucionado también las reglas de manejo ambiental. Entonces se necesitaba este reglamento. ¿Pero ese reglamento simplifica? Por supuesto. Este reglamento tiene... ¿Allana? ¿Facilita? Así es. Permítame explicarle, ¿no? En primer lugar... me están pidiendo una pausa y después de la pausa le pido la explicación. De acuerdo. Muy bien. Seguimos conversando entonces con el Eduardo Mayorga, ministro de Energía y Minas. Me estaba hablando del reglamento ambiental minero. ¿En qué sentido este reglamento va a facilitar las cosas? Sí, mire, en primer lugar, este reglamento permite clasificar las operaciones mineras en aquellas de sin o bajo impacto, aquellas de un impacto intermedio y aquellas de un impacto más serio. Y determina qué tipo de instrumento es el que se debe aplicar. O sea, no todas tienen que tener un estudio ambiental detallado. En segundo lugar, hay un acompañamiento. O sea, el ministerio se compromete a trabajar el estudio junto al inversionista. De manera que cuando el trabajo llegue, se conozca bien qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Y de esa manera se van a eliminar muchas observaciones. Se va a trabajar sobre términos de referencia estándares, porque la actividad minera también tiene sus procedimientos, tiene sus casos, tiene sus normas. Entonces va a haber términos de referencia estándar que por adhesión la mayoría de estudios los van a llevar adelante. Y se va a trabajar en línea. Es decir, ya no se tienen que mandar papeles, sino que va a haber un archivo único sobre el cual las diferentes instituciones que tienen que opinar van a opinar. Y se puede controlar mejor, es un proceso transparente, abierto. Entonces hay ciertas mejoras de ese tipo que permiten pensar de que con este reglamento vamos a reducir tiempo sustancialmente. O sea, no va a ser el tipo de procedimiento de que trae tu estudio, te lo corrijo, te hago una observación, regresa mañana. No, aquí vamos a trabajar juntos este esfuerzo. ¿Y por qué esto no se aplica también o no se extiende al reglamento ambiental de hidrocarburos, que por lo visto todavía está verde? Conocemos más de minería en el Perú que de la industria de hidrocarburos. O sea, hay que ser realista que la industria minera aquí en el Perú es top. Estamos en lo más alto de la tecnología. ¿No podemos traer asistencia técnica colombiana para que no le digan que hay lobbies? Bueno, invitamos a Carún, por ejemplo, ¿no? El caso de Carún es patético, ¿no? Invitamos a los expertos que van a perforar
para la contratista que va a tener Carún. Porque las petroleras no hacen pozos, las petroleras contratan a empresas para hacer pozos. Invitamos a estos dos señores para que vengan a explicar cómo se perfora en aguas profundas. Y bueno, hay una reunión técnica en el ministerio, 20 personas sentadas, ahí están la lista de participantes, y bueno, se explica durante 4 horas cómo es esta perforación en mar. Era necesario, digamos, para poder entender y luego reglamentar, hacer esta clasificación. No están acusando de eso, pues, ¿no? Imagínate. Sí, bueno, claro. Entonces, bueno, yo creo que mañana va a ser un día en el cual estas acusaciones van a quedar... Bueno, yo recomendaría pedirle a Colombia, ahora que formamos parte de la Alianza del Pacífico, que supone una integración profunda, en aguas profundas además, asistencia técnica, que nos ayude, que hagamos lo que ha hecho Colombia, le ha resultado exitoso. O sea, no hay que inventar la pólvora. De acuerdo, los reglamentos ambientales son por naturaleza públicos. O sea, reglamento ambiental de cómo se trabaja en Mar del Norte, o cómo se trabaja en la costa de África, o cómo se trabaja en Colombia, son documentos públicos. Ah, bueno, entonces mejor. O sea, uno puede entender y ver esas cosas. Estamos avanzando. El problema es asimilar al interior de los grupos de trabajo estos conocimientos y llegar a los consensos, ¿no? Esto es muy importante. Y creo que con el reglamento minero hemos dado un avance muy interesante en el entendimiento y en la comprensión de estos tipos de actividades. Yo creo que de aquí en adelante vamos a avanzar. Ahora, rápido. sobre el tema de, rápidamente, tenemos ese gráfico sobre la, ¿cómo se llama? La canasta minera. A ver, la cartera de proyectos de inversión minera, Chile y Perú, fíjese. No sé. A ver, puede bajar, a ver, está. Azules en Chile. Hasta el 2011 estábamos paralelos y de pronto a partir del 2011 la cartera chilena se dispara y la peruana se estanca, deja de subir. O sea que a partir del 2011 hay un ataque en buena cuenta en el Perú a la inversión minera y ya no se mueve y tenemos ahí un potencial enorme que estamos desperdiciando, ¿no? Bueno, ahorita estamos en una cartera que debe estar sobre los 62.000 millones. Claro, la chilena es de 110.000. Así es. Ahora, los chilenos se han disparado también. Hay que ver, digamos, la forma que tiene la curva ahí. Pero de todas maneras, yo creo que con 62.000 tenemos todavía muchísimo por hacer. Esta es la cartera total, ¿no? Cuando uno habla de cartera minera, uno tiene que poner dentro de la cartera aquellos proyectos que ya están en ejecución, aquellos que tienen estudios aprobados y aquellos que están a nivel de prospección. Entonces tenemos aquí nosotros una pirámide de proyectos de prospección que conforme avancemos, conforme hagamos estas facilitaciones... Por esa cartera de esa cartera de 60.000 hay que quitarle por lo menos 20.000, que son los proyectos que están paralizados por Conga, por ejemplo, y otros, ¿no es cierto? Que no hay, no sé, no hay decisión política, no hay inteligencia para resolver ese problema, ¿no? Ni voluntad. Bueno, hemos estado aprendiendo mucho en términos de solución de conflictos. La verdad que aquí se ha logrado entender de que no hay que esperar que se tenga la explotación en curso, que se tengan utilidades para comenzar a responder a las expectativas de la población. Hoy día estamos adelantándonos a eso. El caso de las Bambas es muy interesante, porque ahí se dice a la comunidad, tú vas a tener una parte del canon, tú vas a tener una parte de ingresos, te la vamos a entregar desde ahora. Desde ahora. Desde ahora. Entonces tú vas a tener interés de que el proyecto sea exitoso. Claro. Cuanto mejor y más rápido se acelere, tú vas a recibir mayores beneficios. Y este interesamiento de la comunidad temprano en el proyecto ha permitido avanzar muy rápido. Yo creo que muchas de estas cosas se van a tener que ir aplicando hacia adelante y vamos a caminar mejor, Jaime. Bien, ministro Mayorga, muchas gracias por su participación en la Hora N y bueno, suerte el día de mañana. Muchas gracias, iremos preparados a responder a todas las preguntas. Bien, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, muchas gracias, viene Hora N Deportes.